Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro, Historia del Tigre y otras historias de Darío Fo. Este es la tercera parte de las obras completas que apareció en las ediciones Large, es decir, El Arca. Y bueno, Darío Fo nació el 24 de marzo de 1926 en Sangiano, Italia. Sangiano, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Y murió el 13 de octubre de 2016 en Milán. En 1997 recibió el Premio Nobel de Literatura y sus obras más destacadas son Misterio Bufo, Aquí no paga nadie y Muerte accidental de un anarquista. Este libro está dividido en tres partes. La primera se llama así, Historia del Tigre y otras historias, y tiene seis relatos. La segunda se llama Quisiera morir, incluso esta noche, antes que pensar que esto no ha servido de nada. Tiene dos relatos o dos historias. Y la última parte se llama Fabulaje Obsceno y contiene cinco, bueno, en realidad son tres historias, pero dos de ellas tienen un prólogo. Y am, es curioso, bueno, lo que me llamó la atención cuando vi este libro, lo recuperé de segunda mano, am, fue, lo primero que pensé es como, ¿por qué un tigre? Y bueno, aquí explica qué quiere decir el tigre, el simbolismo del tigre y cómo llegó él, Darío Fo, a esta historia, pero creo que tiene que ver como con sus intereses, porque pues él es ante todo un hombre de teatro, un dramaturgo, y am, hay en el tigre ah, pues esos gestos, esas pantomimas que en la obra, es decir, en la pieza teatral, am, se ponen de manifiesto. Y él nos cuenta cómo cuando fue a China, en Shanghai, vio en un teatro esta obra o esta historia representada. Y también nos explica que el tigre tiene un sentido simbólico muy preciso. Y dice que una mujer, un hombre, un pueblo tienen el tigre cuando, frente a las dificultades, en el momento en el que la mayoría huye, abandona la lucha e incluso llega a denigrarse y denigrar todo aquello que han hecho de generoso. En esos momentos, aquellos que tienen el tigre, por el contrario, persisten y se mantienen ecuánimes, resisten. Aquel que tiene el tigre se impone al resto, al interior, no, se impone a quedarse al interior de los acontecimientos, participar, controlar, verificar, estar presente y ser responsable hasta el final. Y bueno, la historia en concreto se trata de am, un soldado que estaba frente a una tigresa y su cachorrito. Y esto, o sea, esta explicación am, me parece mm, que pone en evidencia lo que él está tratando de lograr con sus historias, porque pues muchas de las que aquí están contenidas, en realidad lo que son como reactualizaciones de los mitos que pues forman la cultura occidental, es decir, de los mitos cristianos y antiguos. Y pues más en concreto, o bueno, más cercano a su cultura, es decir, a la cultura italiana, también lo que hace es am, renovar las fábulas del medioevo. Y por eso la última parte de este libro se llama Fabulaje Obsceno. Pero bueno, vamos por partes y después de la historia del tigre aparece otra historia que se llama El Papa y ahí aborda como pues ciertas ideas de los evangelios apócrifos. Pero, o sea, no solo, bueno, se pregunta sobre lo que hizo Jesús, pues cuando era joven y cuando era niño. Y de hecho eso queda mejor ejemplificado en la segunda de las historias, am, que se llama El primer milagro del niño Jesús, porque pues él lo que hace, y eso es como lo que me parece muy valioso, es
renovar pues esa visión que tenemos de eso que pues, ya damos por sentado, que es como por la cultura occidental, ¿no? Porque pues básicamente lo que nos recuerda es que Jesús pues también fue un niño y que como cualquier niño pues tenía que jugar y pues no era responsable o aún no tenía control sobre sus propios poderes porque pues seguía siendo digamos como una figura divina y de hecho la historia, y por eso se llama el primer milagro, se trata de cuando pues, Jesús acompaña a su papá, José, a su trabajo. José trabaja como carpintero, como bien sabemos, y él en lugar de hacer cosas manuales, se dedica a jugar. Bueno, sí hace cosas manuales, pero hace muñecos, hace pajaritos de barro. Y hay un palestino que no quiere no lo quiere dejar jugar porque impide su trabajo. Y pues Jesús se harta y pues lo fulmina con un rayo y el palestino se muere y pues después llega su mamá, María, y le dice como, pero ¿qué hiciste, no? ¿Cómo lo mataste así? Tienes que resucitarlo. Y Jesús le dice como, no, pues es que, o sea, aún no sé cómo resucitar, solo sé cómo fulminar a la gente. Y entonces ya le dice como, no, pues no te hagas onzo, tienes que resucitarlo. Y ya lo resucita. Y el palestino le da las gracias por devolverle la vida. Pero Jesús le dice, no, pues a mí no me tienes que agradecer, le tienes que agradecer a mi mamá porque pues ella fue la que me dijo que te resucitara. Y después hay otra de las historias, es Dédalo e Ícaro, que pues es igual una reactualización de un mito, del mito de Ícaro, y, pero enfocándose más en su papá, en Dédalo, que pues en cierta forma es como el arquetipo de la modernidad, porque bueno, Darío Feo nos recuerda que pues Dédalo era un gran inventor, una de las grandes cabezas de la antigüedad mediterránea, y pues también nos recuerda cómo inventó el laberinto de am, Nosos, creo. Sí, Nosos. Y además de cuando construyó la vaca de madera que estaba vacía al interior. Y bueno, am, la trama, o sí, el argumento de esta historia surge de am, una hipótesis que revisita Darío Fom, que es como una pregunta que le haría Luciano de Samosata a, a Ícaro. Luciano, no recuerda igual, era un gran satirista del siglo segundo después de Cristo y am, él le dice a Ícaro en el más allá por qué, le pregunta por qué si sabía que el sol lo iba a quemar, quiso volar más arriba o más cerca de él. Y entonces ahí le dice que en realidad no fue así y que él quisiera contar como qué fue lo que realmente pasó. Entonces, pues empieza la historia y am, en realidad, bueno, es cómico porque pues Ícaro no puede volar porque no tiene pico, dice, o sea que no es un pájaro. Y entonces lo que hace Dédalo es inventar como una barca voladora. y, y no, en realidad lo que sucedió, no, bueno, según la historia de Darío Fo, no es que quisiera volar más cerca del sol o aún más arriba, sino que como pues él es un joven e inexperto, lo que pasó fue que él no quería dejar de volar porque para él volar era como soñar. Y bueno, después hay como otra am, reactualización o otra actualización de los mitos, de un mito cristiano, que es el sacrificio de Isaac, que, bueno, o sea,
en la forma, quien conoce el mito cristiano, pues no cambia nada, ¿no? Porque, am, bueno, sí tiene como ciertos tintes, solo es como hacer antropomorfizar un poco más esa figura como del el Pentateuco, de Dios, como quien siempre está enojado o siempre está como, pues, am, insatisfecho con la humanidad o con su creación. Y de hecho, el sacrificio de Isaac es una apuesta que hace Dios, según la historia de Ariofo, y que gana, porque pues Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y cuando Isaac le pregunta por qué estaba dispuesto a sacrificarlo a su papá, él le dice que le recuerda algo que decía un filósofo griego ya, Epícteto, es decir, que pues no hay que intentar cambiar la naturaleza. Bueno, en este caso no sería la naturaleza, sino el mandato divino, sino adaptarse a él. Y bueno, ya después pasamos a la segunda parte del libro, que es que tiene dos historias que son más contemporáneas, o bueno, del siglo XX, que es el panadero de Trarego y Fiocinina, o Fiocinina, no sé cómo se pronuncia, que están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y que pues a grandes rasgos son como una visión de la vida cotidiana italiana a través de la perspectiva o pues sí puesta en cuestión a causa de la guerra. Y después la última parte es el fabulaje obsceno. Ahí nos recuerda de Ariosto que la fábula es un género juglar del siglo XI que viene de los fabliu, que en realidad es una palabra latina, que es fábula, que quiere decir pequeño relato. Um, y que tienen un aspecto um, casi siempre, o la mayoría de las veces, paradójico. Y que el hecho de que sea obsceno no necesariamente quiere decir que sea vulgar, sino que lo que está tratando de hacer, o lo que los fabulajes hacen, es tratar de cambiar a través del juego erótico la idea que tiene o que nos impone el poder de forma terrorista de lo que es un escándalo. Y bueno, ahí hay solo tres historias. La primera es el tumulto de Boloña, que um, tiene lugar en el siglo XIV, en 1334 más específicamente, y es una guerra entre los boloñeses y los bretones provincianos. Y ahí no recuerdo de Leofo que en esa época um, el Papa no estaba en Roma, sino que se había desplazado a Aviñón y eso pues causa tensiones por ver quién detenta el poder. Y hay una suerte de deus ex machina en esa historia que es bastante escatológico, es decir, que hay un acontecimiento extraordinario que hace que la guerra se detenga, pero es completamente externo. Y como digo, es bastante escatológico, pero bueno, no quiero hacer un spoiler, así que pues ya ahí verán de qué se trata. Am, Después hay es una historia que se llama Papillol Suriset, o sea, como la mariposa ratoncita, que en realidad es como una metáfora de que utiliza una niña para su vagina, porque aún no entiende pues qué pasa con su propio cuerpo. Y ahí lo paradójico, y eso es como el recurso metafórico, um, es que una vez que entiende como qué es esa mariposa ratoncita, la pierde. Y pues bueno, ahí, ese es como pues, el planteamiento. No es toda la historia, ¿no? Pero bueno. Y el último de los relatos um, se llama Lucius y el asno. Y
ahí nos dice que también es un refrito de Luciano de Samosata, el satirista del que ya había hablado. Y pues básicamente se trata de Lucius que va a Tesalia, que es una ciudad griega, y él está tratando de pues conquistar mujeres, o bueno, de conquistar a una mujer, y él sabe que ahí en Tesalia es donde se llevan a cabo las transformaciones, como las metamorfosis, vamos, porque ahí es donde Júpiter se convierte en cisne, o aquí mismo lo dice, como donde Apolo se enamoró de Dafne y pues él, digamos que idealiza esa ciudad y de hecho, o sea, sí se transforma en un asno, en un burro y um, pues después se arrepiente, pero antes de que vuelva a recobrar o antes de que recobre su forma humana, hay una mujer que se enamora de él y que hace el amor con él, pero él no contaba enamorarse de ella y sin embargo lo hace y una vez que recobra su forma humana, va a buscar a esa mujer y ahí está la paradoja porque pues ella lo rechaza y le dice que am, ella lo que quería era alguien con quien hacer el amor, no alguien quien le hablara, es decir que pues solo le gustaba cuando era un asno y no ahora que ha vuelto a ser humano. Y pues bueno, la verdad este libro es bastante divertido. Espero que les haya dado ganas de leerlo, porque pues a mí me gustó bastante.